Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron una civilización mesoamericana que floreció en el centro de México durante los siglos XIV al XVI. Su historia es fascinante y se caracteriza por su ascenso desde un grupo nómada hasta convertirse en el poderoso imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. Orígenes y migración. Los aztecas, según sus propias leyendas, provienen de un lugar mítico llamado Aztlán, que se encuentra al norte de México. De ahí deriva su nombre. Alrededor del siglo XIII, comenzaron una migración hacia el sur, buscando una señal divina que indicara el lugar donde debían establecerse. Esta señal, según la profecía de su dios Huitzilopochtli, era un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. Fundación de Tenochtitlán. En 1325, los aztecas encontraron la señal en una isla en el lago Texcoco y fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Esta ciudad se convirtió en la capital de su imperio y estaba construida sobre islas artificiales, con un intrincado sistema de canales que facilitaba el transporte y la comunicación. Alianzas y expansión. Al principio, los aztecas eran un pueblo sometido por sus vecinos más poderosos. Sin embargo, con el tiempo, formaron alianzas estratégicas que les permitieron fortalecerse militarmente. La más significativa fue la Triple Alianza en 1428 con los estados de Texcoco y Tlacopan. Juntos, estos tres estados lograron derrotar a los tepanecas, que eran los dominantes en la región, y comenzaron la expansión de su territorio. Bajo el liderazgo de emperadores como Itzcoatl y Moctezuma, los aztecas emprendieron una serie de campañas militares que les permitieron someter a otras ciudades-estado. El imperio azteca se expandió rápidamente, abarcando gran parte del centro y sur de México. Organización y sociedad. La sociedad azteca estaba altamente estructurada y jerarquizada. En la cúspide estaba el emperador, conocido como el Tlatoani, que era considerado un intermediario entre los dioses y los hombres. Por debajo de él estaba la nobleza, que incluía guerreros, sacerdotes y funcionarios administrativos. Los comerciantes y artesanos ocupaban un lugar importante en la sociedad, mientras que los campesinos y esclavos estaban en los niveles más bajos. La economía azteca se basaba en la agricultura, con el maíz como el cultivo principal. También cultivaban frijoles, calabazas y chiles, y utilizaban técnicas avanzadas como las chinampas, que eran islas artificiales creadas en el lago para aumentar la superficie cultivable. El comercio era crucial, y los pochtecas, una clase especial de comerciantes, jugaban un papel fundamental al llevar productos de lujo y materias primas de un lugar a otro del imperio. Religión y cultura. La religión era el núcleo de la vida azteca. Politeístas, los aztecas adoraban a numerosos dioses, cada uno con su propio dominio. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, era uno de los más importantes. Otros dioses significativos incluían a Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociado con el viento y el conocimiento. Los aztecas creían que el universo era un lugar frágil y que se mantenía en equilibrio gracias a los sacrificios humanos. Estas ofrendas eran esenciales para aplacar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los sacrificios se realizaban en ceremonias elaboradas, especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán, donde se sacrificaban prisioneros de guerra y otras víctimas. La cultura azteca también incluía una rica tradición artística y literaria. Crearon impresionantes obras de arte, incluyendo esculturas, joyería y cerámica. Los códices, que eran manuscritos pictográficos, registraban la historia, la religión y la administración del imperio. Además, los aztecas eran hábiles arquitectos e ingenieros, como lo demuestra la construcción de Tenochtitlán y sus impresionantes templos y palacios. Declive y conquista. El imperio azteca alcanzó su apogeo bajo el reinado de Moctezuma II. Sin embargo, en 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a las costas de México. Con un pequeño contingente de soldados, pero aprovechando alianzas con pueblos sometidos y enemigos de los aztecas, Cortés avanzó hacia Tenochtitlán. Moctezuma II inicialmente recibió a los españoles con hospitalidad, posiblemente creyendo que Cortés era la encarnación del dios Quetzalcóatl, cuyo retorno había sido profetizado. Sin embargo, las tensiones aumentaron rápidamente, y en 1520, los españoles tomaron prisionero a Moctezuma. Esto llevó a un levantamiento en Tenochtitlán, y Moctezuma fue asesinado. Tras una serie de conflictos, incluida la Noche Triste, donde los españoles fueron temporalmente expulsados de Tenochtitlán, Cortés y sus aliados indígenas regresaron y sitiaron la ciudad. En 1521, después de un asedio brutal que duró varios meses y que causó la muerte de miles de aztecas por hambre y enfermedades, Tenochtitlán cayó. La ciudad fue destruida y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México. Legado. A pesar de la destrucción del imperio, el legado de los aztecas perdura. Su cultura, idioma, náhuatl y tradiciones siguen influyendo en la vida moderna de México. Muchos mexicanos hoy en día se sienten orgullosos de su herencia azteca, y el símbolo del águila sobre el nopal aparece en la bandera de México, recordando la fundación de Tenochtitlán.
La historia de los aztecas es un testimonio de su capacidad para adaptarse, innovar y gobernar una vasta región. Su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo, y su influencia es innegable en la cultura y la identidad mexicana contemporánea.